Hola familia, después de ver lo que son los fundamentos del trading, los fundamentos de lo que tienes que entender antes de ver los gráficos, mucha gente te enseña solo lo gráfico o solo lo que es la estrategia, pero ya te digo, la estrategia no es lo que te va a hacer rentable, la estrategia es algo que puedes aprender gratuitamente por YouTube, por eso mismo te lo estoy dando toda la información gratuita en esta transformación. Bienvenido si eres tu primera vez y si es el primer vídeo que te ves, te recomiendo que vayas al principio de todo porque hemos hecho 5 capítulos antes que este donde te estoy enseñando de la A a la Z cómo piensa un trader rentable, por qué tienes que tener una visión clara y básicamente todo lo necesario para tener un mindset incorrompible y fuerte para que después cuando te enseñe lo técnico realmente lo aproveches al máximo. Ahora, para los que ya habéis llegado hasta aquí, en este vídeo de hoy va a ser muy importante, sobre todo si estás empezando. Si ya llevas un tiempo haciendo trading, te recomiendo que te quedes igualmente porque vamos a aprender unos conceptos que poca gente realmente veo que está dándole bombo, como por ejemplo, qué es el expected value, cómo interpretar realmente un gráfico, cuál es nuestro propio objetivo y qué es lo que hay detrás de este gráfico. Por tanto, en el vídeo de hoy vamos a hablar de qué son las velas y no solo qué son las velas, sino qué hay detrás de ellas, realmente cuál es el motor del mercado, qué es la oferta y la demanda, y esto va a ser para el vídeo de hoy. Más ejemplos y os voy a enseñar exactamente el por qué es súper importante. Después, en el siguiente capítulo, os voy a estar enseñando la estructura, la liquidez y los imbalances respectivamente, porque básicamente es lo único que necesitaremos. Esto de aquí son los 3 pilares del análisis técnico y realmente no necesitaréis mucho más en cuanto a conceptos para realmente poder tener una estrategia rentable. Y antes que empezar quiero decirte que te voy a decir también cómo puedes conseguir este ebook totalmente gratuito que he hecho yo a la mano. Esto no está hecho con inteligencia artificial, esto lo he hecho yo, me he estado horas y horas y horas y horas para poder hacer este ebook. Te lo voy a dar completamente gratuito y al final te voy a decir cómo lo puedes conseguir. Así que vamos a ver directamente por qué es súper importante entender cómo interpretar el gráfico, cuál es nuestro objetivo y qué es el expected value. ¿Cómo interpretaremos el gráfico? Vale, el gráfico lo vamos a interpretar gracias a una manera que se representa la manera que se representa el gráfico son con las velas, ¿vale? Velas japonesas, como lo quieras llamar. Son estas velas de aquí que vamos a estar viendo en el mercado, que hay muchísimas. Te voy a explicar cómo las puedes entender, qué son las temporalidades y básicamente por qué es súper importante. Vale, ¿qué son las velas? Básicamente, lo que estamos viendo aquí ahora mismo es la representación de cómo fluye el dinero dentro de este mercado, ¿vale? Tú imagínatelo de esta forma. Es decir, si todo el rato hay más compradores que vendedores en lo que sea, vamos a decir en este iPhone, ¿vale? Vamos a decir este iPhone, ¿vale? Que me costó 1000 euros. Si hay más compradores que vendedores para este iPhone, es obvio que Apple va a subir el precio, de lo que sería este activo porque hay mucha gente interesada. Y en el mercado pasa absolutamente lo mismo. Y al revés, si hay muy pocos compradores, es muy normal de que el precio de esto vaya a bajar porque la demanda es más baja que la oferta. Por lo tanto, en el gráfico pasa absolutamente lo mismo y no hace falta que estudies economía, no hace falta que entiendas y vayas a la universidad para entender esto, es súper sencillo, yo lo he aprendido en la ESO, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta porción del gráfico? ¿Vale? Muy sencillo, no quiero estar 3 horas en esto porque al final es algo que es bastante intuitivo, pero realmente lo tengo que decir si estamos empezando. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto de aquí, ¿vale? Es la representación de los compradores y los vendedores en un tiempo exacto, ¿vale? Es decir, aquí a la izquierda estamos viendo la representación del precio, ¿vale? Imagínate si esto fuera iPhone, pues estos podrían ser 900 euros, esto podrían ser 500 euros, esto podría ser 300 euros, ¿vale? Y el precio, vemos cómo se mueve dentro de estos precios. Y el rango que vemos abajo es del tiempo, es decir, cuánto tiempo está pasando para la fluctuación del precio de mi iPhone, ¿vale? Es decir, como vemos aquí, el 5 de marzo a las 2, ¿vale? Como estás viendo aquí abajo, el precio de mi iPhone eran 300 euros, ¿vale? Ve aquí, ¿vale? El precio de mi iPhone eran 300 euros, pero a la que ha ido pasando el tiempo, vemos como el máximo del precio de mi iPhone ha sido 900, que era el 18 de marzo, como podéis ver aquí abajo. Ok, esto es solo una explicación básica, pero ya sea que estés empezando o ya lleves un tiempo, es importante refrescar estos conceptos. Por lo que básicamente estamos viendo el comportamiento de los compradores y los vendedores durante un tiempo específico, ¿ok? Vale, ¿y qué son estas velas? ¿Ok? Es importante que entendamos que cada una de estas velas representará un tiempo determinado. ¿Ves encima de aquí del TradingView que pone 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos? Esto básicamente es cómo estamos representando cada uno de estas velas. Es decir,
Esta vela de aquí se puede ver en 4 horas, en 1 hora, en 15 minutos y básicamente, si nos vamos al gráfico real, os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a irnos a la temporalidad de un día, ¿vale? ¿Qué significa esto? Uy. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas velas de aquí que estamos viendo es la fluctuación del precio en un día. ¿Me explico? Es decir, si yo ahora veo esta última de aquí, ¿ok? Que sería esta vela de aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que el precio ayer hizo esta acción, es decir, bajó, ¿verdad? Abrió aquí, vemos como esta es la apertura, que ahora te lo voy a explicar, abrió aquí y el precio bajó durante todo el día y cerró aquí. Es decir, esta vela representa 24 horas de la fluctuación del precio de mi iPhone. ¿Me explico, no? Es decir, ayer mi iPhone valía 500 euros y ahora el precio ha bajado durante todo el día y ahora vale 300. Pues lo mismo, ¿ok? ¿Y qué estamos viendo? Hoy, por ejemplo, el precio, esta es la apertura de hoy, es decir, a las 12, el precio de mi iPhone eran tal, imagínate, 500 euros, ¿vale? El precio de mi iPhone eran 500 euros y durante todo el día el precio ha bajado, ¿vale? Y las velas japonesas nos dejan ver a qué precio ha abierto en un día, por ejemplo, y en qué precio ha cerrado en ese día. Es decir, mi iPhone al principio valía 500 euros y cuando ha cerrado valía 300. ¿Ok? Y esto es lo que me ha representado durante todo un día. Ahora, esto lo vamos a poder ver en un día, en 4 horas, es decir, vamos a las 4 horas, ¿vale? Ahora veis aquí que pone 4 horas. Estamos viendo cuál es la representación del precio en 4 horas. ¿Qué pasa? Mi iPhone hace 4 horas, ¿vale? Abrió en este punto de aquí. Ahora os enseñaré qué son las aperturas y los cierres, ¿no? Pero imagínate, aquí es donde abrió el precio de mi iPhone. ¿Ves cómo abre la vela de la anterior? Cierra aquí, abre aquí. Después, mi iPhone ha cerrado el precio del día bajando hasta este punto de aquí. ¿Ok? Lo podéis ver, ¿no? Y ahora aquí igual valía 20 euros o 200 euros y ahora aquí vale 100 euros. ¿Vale? Obviamente esto no es el precio de un iPhone, pero creo que queda bastante claro, ¿no? Entonces, voy a enseñaros un poco qué son las velas y cómo las podéis identificar, ¿vale? Hay diferentes partes para identificar una vela. En este caso vamos a tener la apertura, que en el caso de las velas alcistas va a ser este punto de aquí, ¿vale? Esta es la apertura del precio. Imagínate que esto es un día, como te he explicado. Pues aquí es donde habrá cerrado la anterior, ¿vale? Aquí es donde habrá cerrado la anterior y aquí es donde empezará las próximas 24 horas, ¿no? Y al final es donde cierra, ¿vale? Que sería esta de aquí. Ahora, Aleix, ¿qué son estas cositas que ves aquí arriba y aquí abajo? Dentro de estas 24 horas, por ejemplo, el precio fluctúa a la alza y a la baja. Por lo tanto, el precio puede subir mucho, sería en este caso de aquí, ¿vale? Puede subir hasta este punto de aquí. Es decir, vamos a decir que el iPhone aquí valía 1000 euros, ¿vale? Aquí el iPhone valía 1000 euros y aquí el iPhone valía 500, para poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el precio del día anterior, el iPhone costaba, pues aquí costaría 600, ¿vale? Aquí costaría 600 el iPhone. Por lo que es muy importante que entendamos que el precio abrió valiendo 600 el día, al abrir el día bajó hasta los 500 y después volvió a subir hasta los 1000, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando llegó a los 1000 volvió a bajar hasta este punto de aquí, ¿vale? Básicamente esto que estamos viendo aquí en un día, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí, ¿ok? Esto que estamos viendo aquí, en temporalidades más bajas, es decir, si lo vemos más diseccionado en temporalidades como de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, esto, tal y como se ve, es de esta forma, ¿vale? Se ve de esta forma, ¿vale? El precio abre en este punto de aquí, empieza bajando y a partir de aquí se recupera al alza, como podemos ver aquí, y acaba cerrando aquí, ¿vale? Así es como se vería esta vela. Esto es en un día, esto es en un día y esto puede ser en 3 horas o en 4 horas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y lo mismo con las velas bajistas. Vale, os voy a ir apuntando aquí, ¿vale? Esto es la apertura de la vela. Y esto de aquí es como se le llama la mecha. Básicamente la vela tiene dos partes, ¿vale? Espero que esté apuntando. Tenemos el cuerpo de la vela y tenemos las mechas de la vela, ¿vale? El cuerpo es lo que nos va a definir el movimiento real del precio dentro de este rango, es decir, lo que nos va a decir si el precio cierra por encima de la apertura, ¿vale? Si el precio cierra por encima de la apertura,
será una vela alcista, ¿vale? Y se va a representar de esta forma. Pero si el precio cierra por debajo de la apertura, va a representarse de esta forma, ¿vale? Que es exactamente lo mismo. En este caso, el cierre y la apertura están al revés, obviamente, porque esto de aquí, vemos cómo es una vela alcista, una vela bajista, la apertura está aquí arriba, ¿no? El precio del día ha abierto aquí y ha cerrado aquí. Por eso vemos cómo se representa de una forma bajista, ¿vale? Y para el hecho de este vídeo voy a volver a cambiarme los colores de este gráfico y lo voy a poner. Vale, para el hecho de este gráfico, para el hecho de este vídeo me lo voy a poner de esta forma, ¿vale? Ok, vamos a ver ahora en 4 horas, ¿vale? Y necesito que hagas tú también este ejercicio para que vea que realmente entiendes lo que es las velas como tal. Muy importante. Vamos a ver el gráfico desde este punto de aquí, ¿vale? ¿Me sigues? Vamos a identificar, por ejemplo, este trocito de aquí, ¿vale? Este trozo de aquí. Estamos viendo ahora en 4 horas, por lo que sabemos que cada una de estas velas, como te he explicado, representa el movimiento del precio en 4 horas. Cada 4 horas se ha creado una nueva vela y nos está representando cómo se ha movido, ¿vale? Vamos a ver esta última de aquí. ¿Qué significa esto? El precio subió hasta este punto de aquí, dio un retroceso hasta este punto de aquí y vemos cómo a partir de aquí volvió a subir, ¿no? Esto es lo que nos está explicando las velas, ¿vale? Básicamente estamos viendo que aquí el precio, ¿vale? En estas 4 horas de aquí, el precio se movió esta cantidad, de arriba hacia abajo, ¿vale? Y vimos cómo aquí tenemos el cierre, la apertura. Y vemos cómo aquí tenemos la apertura de la vela, o sea, la apertura de las 4 horas, el precio subió hasta este punto de aquí, y cerró en este de aquí, ¿vale? Es decir, un ejercicio que quiero que hagas, sobre todo si estás empezando desde cero, es que analices las velas, ¿vale? Analices qué son las aperturas, qué son los cierres, para que entiendas un poco el movimiento del precio, ¿vale? Para que entiendas cómo se mueve. Y cómo esto se debería ver en temporalidades más pequeñas, mira. Es decir, esto ya al final vas a verlo sin querer, ¿no? Pero al principio, sobre todo, tienes que ir practicando. Es lo que estábamos viendo en el otro vídeo, ¿no? O sea, en el ejemplo en 4 horas. Pero ahora he bajado la temporalidad, por lo que cada velita vemos cómo representa 15 minutos, ¿vale? Y puede ser un poco pesado, pero sobre todo si estás empezando es importante que lo entiendas. Vemos cómo el precio al principio empieza bajando, tal y como te he dicho, ¿ves? Hasta estos puntos de aquí. Un ejemplo, ¿no? Pero básicamente el precio empieza dando un impulso a la baja, eso es lo que nos cuenta la mecha, ¿vale? El precio, una vez abre, nos da un movimiento a la baja y después sube, que es lo que nos está contando el cuerpo, ¿vale? Para cerrar en este punto de aquí. ¿Ok? Espero que haya quedado bastante claro, pero básicamente lo único que nos está contando las mechas y las velas es el comportamiento de los compradores y los vendedores. O sea, aquí básicamente estamos viendo que la mecha, o sea, la vela se va a ver algo así, ¿vale? Se va a ver algo tal que así. ¿Por qué? Porque vemos como el precio abre en este punto de aquí, da un mechazo al alza y nos da el movimiento hacia abajo, ¿vale? Esto es un ejemplo, obviamente. Pero espero que quede bastante claro. Así que un ejercicio, sobre todo si estás empezando ahora, es que cojas y analices todas las mechas, las velas, todo lo que vayas viendo en el gráfico y vayas entendiendo qué hay detrás de ellas, ¿vale? Vayas viendo, vale, mira, aquí por ejemplo, el precio llegó hasta este punto de aquí, llegó este mechazo hasta estas zonas de aquí arriba y después volvió a bajar, ¿vale? Básicamente, que entiendas esto y aunque pueda parecer un poco básico, porque lo es muy importante que le eches un vistazo para que practiques, para que entiendas realmente los movimientos detrás del mercado, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos servirá esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, a través de ver cómo se mueve el mercado, es entender exactamente cómo tenemos que nosotros anticiparnos a este para que cuando vemos X y Z, saber que hay más probabilidad de que se dé nuestro setup. Es decir, si yo veo que el precio hace X, Y, Z, sé que habrá un 70% de probabilidades de que el mercado se mueva a mi favor, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que el expected value, que es lo que os estaba diciendo ahora mismo, el expected value, la probabilidad de que se dé este setup es más alta. Es decir, sabemos que si solo se ve X en el mercado, habrá un 50% de probabilidades, significando de que es menos probable de que realmente el mercado se mueva a nuestro favor, porque solo hay una confluencia. Pero si nosotros vemos X, Y y Z, sabremos que habrá más probabilidad de que el mercado se mueva a nuestro favor.
¿vale? Este es el primer punto de entrada que vamos a estar entendiendo en cuanto a análisis técnico, qué es el mercado, cómo se mueve y básicamente entender las velas, ¿vale? Entender qué hay detrás de ellas y que no solamente son figuras dentro de una pantalla que nosotros vemos mágicamente, es básicamente la representación de los compradores y los vendedores. Y estamos viendo quién tiene más fuerza de ambos, ¿vale? Cuando vemos que el mercado sube, sabremos de que el precio de mi iPhone está bastante demandado. Hay bastante gente que quiere un iPhone. En este caso, estamos hablando del euro contra el dólar. ¿Qué significa esto? Que vemos cómo el precio, hay más demanda de euros que de dólares y por eso el precio sube, ¿vale? Es lo mismo con cualquier activo. Entonces, eso es básicamente lo primero que quería hablar en este capítulo. Ahora los siguientes vamos a estar hablando sobre qué es la estructura, cómo analizar la liquidez y qué es los imbalances, porque básicamente son los tres pilares del análisis técnico. Ahora, si no te ha quedado muy claro, te recomiendo que te vuelvas a mirar el vídeo, te recomiendo que tomes apuntes. Si tienes cualquier duda, me puedes mandar un mensaje por Instagram sin problemas, pero te quiero dar la máxima información posible. Estoy intentando hacerlo lo más digerido para que lo entiendas, pero básicamente no hay mucho más que tengas que entender en cuanto a lo básico de qué es el gráfico. Solamente tienes que entender qué son las velas japonesas, cómo las podemos interpretar y qué es la oferta y la demanda, ¿vale?